Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Realidad 2025. Una realidad política que hoy pasa por este eje, ¿no? Un eje que no se sabe dónde va a terminar. Las consecuencias de la estafa o complicidad del presidente Milei en cuanto a las monedas de Bitcoin, ¿no? Digo, no nos vamos a meter en el tema técnico, vamos a intentar aclarar qué es lo que se viene y ahora qué a partir de esta cuestión. Un Milei que a nivel global era una figura, creo que hoy es eclipsado, lógicamente, por lo que representa Trump en Estados Unidos, pero Milei entraba dentro de toda esa lógica ideológica. Hoy los medios del mundo hablan de Milei como esto. Ahora, ¿este es el fin de Milei? No, para nada. No es el fin de Milei. ¿Por qué? Porque un 70%, cuando uno empieza a consultar a algunos colegas que se dedican a las consultoras, a las encuestas, etcétera, entre aquellos que dudan y aquellos que lo siguen apoyando, hay entre un 60 y un 70% entre esos dos, ¿no? Podríamos decir una imagen buena y regular sigue teniendo. ¿Por qué? Porque esto es un nicho muy chico, las repercusiones son políticas. Ahora, este buzón que según el propio Milei le hicieron tragar en términos metafóricos, no es inocente, tiene sus consecuencias. Desde lo económico, por supuesto, y acá es el eje fuerte que tiene Milei. Por eso no se puede percibir que Milei se haya equivocado de tal manera. Se puede haber equivocado a lo mejor en dar una apreciación jurídica, de salud, etcétera, pero no en esto, porque él lo maneja. Entonces, a partir de ahí empieza a tener un grado de choque con la credibilidad que puede llegar de ahora en adelante, mermar o mantenerse de acuerdo a la figura de Milei. Y el único sostén fuerte que tiene es Milei. La otra vez, hablando con un politólogo, Emilio Graglia, me decía que el único factor que puede terminar con Milei o que se puede terminar debilitando a Milei es que la inflación mensual llegue al 3%. Ahí se puede llegar a acabar el hechizo de Milei. Después tiene una cuestión judicial. Bueno, aparece la jueza electoral, federal, Servina y Cubría, pero no es ninguna garantía tampoco si tenemos en cuenta que prácticamente comulgó con todos los presidentes, sean del color político que sean. Y ahí caemos a la otra doctrina, ¿no? La justicia siempre es muy hábil de olfato político y sus sentencias también son en función del gobierno que esté de turno. Y después está lo político. Y aquí sí es donde se va a ver, entre otras cosas, lo que se llama la traición en política, cuando sabemos que la traición en política casi siempre es cuestión de tiempo. Hay que ver, porque es un eje duro, ese triángulo de metal, de hierro, de lo que sea, entre Karina Milei, Caputo, porque cuando pasan estas cosas, generalmente los mandatarios tienen fusibles. Pasa en las municipalidades, pasa en los gobiernos provinciales, o sale eyectado un funcionario, un ministro de gobierno o del área que sea, pasa en todos los órganos. Sin embargo, aquí ese triángulo de hierro, el error, la fisura, estuvo en ese triángulo que él denomina de hierro, que es el asesor Santiago Caputo y su hermana Karina Milei. Más de 100 y pico de funcionarios que fueron eyectados de la gestión de Milei, por muchísimos menos. Ahora, ¿va a predicar con el ejemplo? ¿Será capaz de eyectar a Santiago Caputo o a su hermana, por lo visto y por lo que se ve? No, no va a ser así. ¿Por qué? Porque es como él dice, el triángulo de hierro. Ahora es cierto que en política, como en la vida también, lo que no te mata te termina fortaleciendo. Si Milei sale con vida, en términos metafóricos, de esta polémica, va a ser por esto, por la economía. Y ahí nos podremos remitir a la reelección de Menem en el 95, cuando es reelecto y le termina ganando a Pilo Bordón, el mendocino, que iba con el frepaso, y ya había activo de corrupción. Sin embargo, la economía era lo que mandaba. Por eso digo, lo único fuerte y sólido que lo va a ayudar a Milei a salir de esto es lo económico. A eso hay que sumarle, por supuesto, el apoyo de Trump y la visita que va a tener a Estados Unidos como un eje de respaldo fuerte. Mientras siga bajando la inflación y haya superávit y se abra el cepo, más aún en un año electoral donde el presidente está obligado a dar buenas noticias si quiere hacer una buena elección legislativa, es lo único que lo va a sostener con buena imagen. Ahora el presidente dice, me comí un buzón. No es propio del presidente. Si hacemos un poco de memoria, allá en el año 2000, el otrora gobernador de la Sota también se termina comiendo un buzón.
¿Te acordás? Marcos Castaño, un joven de Las Varillas que por medio del intendente llega al gobernador bajo el pretexto de que tenía el software, el invento de una cafetera que entre otras cosas hablaba, te decía las paradas del colectivo, etcétera, etcétera. Fue totalmente una farsa. Acá también el gobernador se termina comiendo un buzón. Por supuesto que no es comparable lo que hizo el presidente con lo que hizo el gobernador, pero digo, es vulnerable también, porque a De la Sota le convenía sacarse la foto con en ese momento aparentemente el joven estrella, que era becado en Japón. Era toda una farsa. El joven estaba premiado porque se le terminaba la beca que le daba la Municipalidad de Las Varillas para estudiar en Córdoba y sacó ese invento, un buzón que se termina comiendo De la Sota también en aquel momento. Muy bien, vamos al siguiente plaque. Y reza un párrafo, ¿no?, de Napoleón. Dice, no corrijas a tu enemigo cuando se equivoca. En este caso la metáfora serviría para el kirchnerismo y Milei. Fíjate que lo que sale a criticarlo más fuertemente es, entre otros, pero como fuerza política importante, es el kirchnerismo. Sin embargo, se equivoca. ¿Por qué? Porque mientras más lo castiga Milei, con todas estas cuestiones, lo termina fortaleciendo. Estaríamos ahora, ¿no?, hablando de Tesur, Los Sauces, La Ruta del Dinero K, Escanca, Sueños Compartidos, Cristóbal López, Lázaro Báez, Los Bolsos, Rudy Olló, El Jardinero, Milagro Sala, Anthony Wilson, Cuadernos, Vialidad, Vudú y Chicone, IPF, etcétera, y podríamos seguir. Digo, la metáfora del muerto se asusta del desgollado aquí aplica. Por eso me parece que el refrán de Napoleón cuando dice, cuando tu enemigo se equivoca, no lo corrijas. Algo que parece que el kirchnerismo no entendió. Muy bien, hay una placa más, creo. Sí, y este es un bonus track, ¿no? En este armado que hace el gobierno provincial, que incorpora varios radicales, de hecho la vicegobernadora es radical, la información es que, como te dimos acá, cuando todavía no había salido en los grandes medios, quién era el elegido para suplir a Yarlora en la municipalidad, y dijimos que era Pacerini. Acá te decimos que en un mes más tardar, un nuevo radical, alto dirigente radical, según las fuentes confiables, se incorpora al gabinete de Yarlora a partir de marzo, 15 de marzo. Anota esta imagen, que es la primicia que te estamos dando.